Estamos en contacto en este momento con alguien con el que vamos a tener que hablar bastante, creo yo, porque son protagonistas ellos. Es un economista, ¿sí? Y todos los economistas hoy por hoy son gente que verdaderamente se las trae, ¿no es así? Estamos hablando con Aldo Abraham. ¿Cómo estamos? Aldo, ¿qué tal? Oscar Flores habla en nombre de Silvio Sacomani aquí en la Cocina de las Noticias. Buenas tardes, un gusto estar charlando contigo. Sí, lamentablemente los economistas somos vedette en esta Argentina, que a pesar de tener tantos recursos y tantas riquezas, hemos logrado que los argentinos las desperdicien sin hacerlas valer, ¿no? Y Sí. por lo tanto, estemos continuamente empobreciéndonos Mm. y bueno, de crisis en crisis, con lo cual eso hace que el tema urgente tape lo importante y siempre estemos discutiendo este tema. Espero que quien asuma el 10 de diciembre logre hacer las reformas estructurales necesarias para que esto no sea así, y por ahí en 2, 3, 4 años estemos hablando de lo que es verdaderamente importante. Y bueno, ahí probablemente me van a llamar menos, lo cual no es que me guste, pero sería lo ideal para la Argentina, ¿no? Es posible. Yo creo, Aldo, que me da cierto temor que cuando ustedes viajen al exterior en algún momento los secuestren para estudiarlos a ustedes, que tienen que explicar estas cosas, ¿no? Que los lleven a un instituto de estudio, no sé, a la Universidad de Harvard o cuando van a Londres, qué sé yo, no sé, me parece, ¿no? Porque lo van a estudiar a ustedes porque es difícil estudiar la relación que tenemos en Argentina con la economía y ustedes son economistas argentinos, entonces esto es algo raro, ¿no? De explicar. Sí, Mm. la verdad es que la gente, muchos economistas nos tienen como materia de estudio, no a los economistas, ¿no? Sí. A quienes nos usan como referencia para Ujú. tratar de entender lo que pasa, pero sí a la Argentina, porque acá se han intentado hacer las mayores barbaridades que se hayan hecho en la historia de la economía mundial. Y por lo tanto, acá podés estudiar, estudiando esa historia, cuáles Mm. son los resultados. Lo peor de todo no es solamente esto, ¿no? Sino Mm. que, por ejemplo, en el caso de los cepos, de los cuales de los 22 que tuvimos, 21 nos llevaron a quiebras del Banco Central por tratar de sostenerlo y a crisis cambiarias y monetarias graves, y además 3 de ellos nos llevaron a las 3 hiperinflaciones que tuvimos, Mm. encima vamos por el 23. Sí. O sea que si vos tenías alguna duda sobre el primer experimento, tenés 21, 20 más por lo menos, o sea, para estudiar y convencerte de que esto no funciona, y Dios quiera que en el futuro no estemos hablando de un 24avo, ¿no? Bueno, ahora te voy a poner en bretes porque, a ver, tenemos hace muy poco tiempo atrás el actual candidato a la presidencia y actual ministro a cargo de la economía argentina, un tal Massa, no sé si te suena, Sí, estuvo sí. hace muy poquito en Washington y se trajo las valijas llenas, ¿no? Con 7.500 millones de dólares, pero hoy la noticia es que el Banco Central ya perdió 1.300 de eso. A ver, ¿cómo podemos explicarlo? A ver, lo primero que hay que entender es que la Argentina viene incumpliendo las metas consecuentemente durante este año, Mm. todas las metas. El año pasado cumplió algunas, Mm. ahí sobre el filo, las fiscales, pero y también con alguna trampa que admitió el fondo, las de transferencias monetarias que le hacía al Banco Central Mm. al Tesoro, pero incumplió evidentemente y obviamente, así que ahí ya directamente recalcularon para que las cumplan las metas de reservas internacionales, ¿no? Porque la verdad es que los organismos internacionales en su conjunto, pero el Fondo Monetario en particular, están conformados, digamos, tienen un objetivo político, porque están conformados por su dirección, por representantes de los gobiernos de los países, y Claro. hay un compromiso del mundo
que se manifestó ya en el acuerdo firmado en marzo del año pasado de apoyar a la Argentina hasta que cambie de gobierno, evitando que haya un estallido, no evitando que haya una crisis, porque con un gobierno que maneja tan mal, y era digamos, la perspectiva era esa, que iba a seguir haciéndolo mal. La economía era obvio que íbamos a terminar en esto que es una crisis lenta, pero una crisis, en fin, sin gran estallido. Y bueno, pero para que justamente no exista ese estallido, se firmó el acuerdo del fondo del año pasado con condiciones mínimas, porque sabían que este gobierno no iba a hacer mucho más, y encima recalculable, es una cosa que nunca se dio en un acuerdo. O sea, si como que vos te digan, bueno, vení, vas a probar con 7, das el examen y sacás 5 y el profesor te dice, bueno, no importa, aprobás con 5, ¿no? O sea, eso más o menos es la generosidad, lo cual se sumó entre todos los organismos internacionales, nos dieron más de 6.000 millones de dólares por arriba de los vencimientos, y llegamos a tener un banco central que no solamente no tenía divisas propias antes de la renegociación que se hizo con el fondo, sino que estaba usando más de 10.000 millones de divisas que eran de otros, ¿sí? Sí. Y la verdad es que la renegociación, yo creo que se debe haber hecho con mucho miedo por parte del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque si nos dieron tanta plata y resulta para fortalecer al Banco Central, y llegamos a este año con un Banco Central que está usando más de 10.000 millones de dólares de divisas ajenas porque no tiene propias, y imagínate que ante una elección, vos lo que supones es dólar que le dé, dólar que se van a gastar en las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, sí. La verdad es que lo que hizo el Fondo Monetario Internacional es decir, bueno, entonces le demos lo estrictamente necesario para que nos pague los vencimientos de aquí en adelante, y eso es lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Con esos recursos, por eso se han estado yendo, y además porque como se demoraron un poco en hacer el desembolso, tuvimos que usar muchos recursos de otros, por ejemplo, los créditos que tenemos con el Banco Central, esto que se llama swap, tuvimos que usarlo para pagar, también un préstamo de Qatar, porque todo eso se usó cuando entraron estos recursos, se pagaron todos esos créditos que fueron puentes, y acá nos encontramos, ¿no?, con algunas compras por parte del Banco Central que hacen a esta suba fuerte del tipo de cambio mayorista que tuvimos el día siguiente de las elecciones. Sí. Ese es el principal motivo. Hay muchísimas restricciones que le ponen a cualquiera que hoy quiere un dólar para importar, y que no va a durar mucho, lamentablemente, porque este dólar, que en su momento tuvo un salto fuerte, en la medida que el Banco Central sigue produciendo en exceso pesos para financiar el gobierno, obviamente esos pesos pierden poder adquisitivo, y eso nos está viendo reflejado en el valor del dólar oficial. Bueno, cada vez está más lejos de lo que debería valer en términos de ese peso cada vez más depreciado, así que ese incentivo a exportar más y a importar menos se va a ir diluyendo, ¿no? Con lo cual, eso es parte de la historia que vamos a ver hacia adelante, que sí que los organismos internacionales siguen con esta vocación de darnos por lo menos los recursos para que les paguemos, con lo cual, con esa suerte, llegaremos al 10 de diciembre sin un gran estallido, y a partir de ahí sí, renegociar un acuerdo de verdad con un gobierno comprometido en hacer las cosas que hay que hacer para que este sea un país normal, con el Fondo Monetario Internacional y con la expectativa de obtener algunos recursos más que los necesarios para pagarle a ellos, ¿no? Si es que pasa, porque si llega a ser Massa el nuevo presidente, ¿de qué se van a disfrazar la gente del Fondo Monetario, sabiendo de que directamente no tienen ni de dónde agarrarse el amigo Massa? La verdad es que la van a pasar muy mal. De la misma forma que la pasaron muy mal con el gobierno de Cambiemos, porque también ese fue un crédito político, ¿no? No, por supuesto que sí. Entonces ellos apostaban a, bueno, este gobierno no hizo nada de lo que nos prometió, sí, pero bueno, parece que es la alternativa, no va a hacer nada, y estos dicen ahora que aprendieron, que ya saben que hay que hacer, entonces
en la próxima gestión van a hacer, Claro. le dieron toda la plata necesaria para pagarle a los acreedores nuestros que empezaron a huir despavoridos, ¿no? De un país que le había prometido que iba a hacer los deberes como para ser normal y no los hacía. Y bueno, y quedamos con el acuerdo stand-by que termina en este acuerdo de facilidades extendidas en marzo del año pasado, ¿no? O sea, Sí. no sé de qué se disfrazaron, pobres, cuando se dieron cuenta que el que ganaba era Alberto Fernández, pero bueno, tendrán que disfrazarse de lo mismo. Porque claramente van a tener un problema, porque ¿cómo Claro que haces sí. para hacer una renegociación de un facilidades extendidas con la expectativa de 4 años de no hacer lo que hay que hacer para que este país zafe de un estallido? Es ponerle a un barril sin fondo que se llama Banco Central infinitos recursos, ¿no? Y no creo que haya ya semejante voluntad de los países que han definido que estos organismos internacionales hagan el esfuerzo de que la Argentina no estalle, de seguir poniendo plata para que nosotros sigamos haciendo bacanas como venimos haciendo, ¿no? Sí, somos crónicos Muy en hacer difícil, esa. Aldo, muy. hoy, a ver, ¿cuánto perdió el Banco Central hoy o en estos 3 días de esta semana, más o menos? No, a ver, estuvo recomprando divisas, tuvo algunas Sí, pérdidas porque hay que pagar estos vencimientos, o sea, vos te sí, dan la sí, plata sí. para que le pague, obviamente tenés que pagar, pero, y también porque hubo alguna baja del precio del yuan, parte de nuestras reservas están en yuanes, son créditos que yo les Sí, sí, comentaba sí, hace un sí, sí. rato, que se llama swap, ¿sí? Por el momento, digamos que no le está yendo mal, porque en realidad los argentinos, para que no le vaya mal en términos de reservas, tan mal por lo menos, o peor, estamos haciendo un sacrificio fenomenal, ¿no? Parte de ese sacrificio lo va reflejado lamentablemente en una inflación que tuvimos en agosto de más del 10%, lo vas a ver reflejado en una inflación que hasta podría ser nuevamente de 2 dígitos en septiembre, aunque podría tener un 9 adelante con un poquito de suerte, y una inflación para el resto del año de más de 150%, o alrededor por lo menos del 150%, y además esto de un montón de industrias que lamentablemente no saben cómo hacer para contar con los insumos que necesitan para producir, ¿no? Lo cual está generando una recesión y el desincentivo a exportar más, que significa tener un dólar que aún con la suba de que posterior a los pasos está muy atrasado con respecto a lo que verdaderamente vale un peso, ¿no? Respecto al dólar, por todo lo que hemos depreciado el peso. Todo eso, bueno, nos tiene hoy en una situación complicadísima a todos los argentinos, ¿no? Sí. Es cierto que cuando yo a veces digo, ¿no? Esto, bueno, para no ir a una crisis me sale, ¿no? Pero porque algunos que no son tan jóvenes no han vivido como nosotros los estallidos que hemos vivido, 1989, 2000, 2002, 2001, Sí, 2002, ¿no? sí, sí. Entonces uno siempre está comparando contra eso, ¿no? Y la realidad es que es verdad, la gente dice, pero no estamos ya en una crisis. Sí, es cierto que estamos en una crisis, y lo que pasa es que esas otras crisis fueron como que te tiraran a vos una rana adentro de agua que ya está hirviendo, ¿no? Y entraste y te chamuscaste, ¿no? Sí, En sí. cambio ahora es como que esta es una crisis que viene moderada por expectativas positivas que tiene la gente y que tiene los extranjeros y que tienen los organismos internacionales, y que llevan a que todavía no hayamos decidido huir despavoridos de la Argentina, sino darle una oportunidad porque viene este cambio de gobierno, ¿no? Entonces, es como que sí, es cierto, el agua está cada vez más caliente y cada vez más hirviendo, pero, digamos, no está al 100, ¿no es cierto? Al 100%, y esperemos que no llegue ahí, y que verdaderamente venga un gobierno que se ocupe de apagar los hornallas y no nos chamuscamos, ¿no? Claro, claro. La semana que viene se va a conocer la inflación de agosto que pasó, ¿no? ¿Qué es el 14, 15? Bueno, normalmente siempre es mediado de mes, ¿no? ¿Qué día? El Sí. 15 es viernes.
Capaz que sí, ese día no sé, ¿ya lo tienen la fecha? Puede ser, no, la verdad es que no me acuerdo, pero Bueno, hay un dicho en el inglés que si vas a dar una mala noticia sea en viernes porque se eh, diluye en el fin de semana. bueno, precisamente, esa mala noticia para tener el fin de semana para atragantarse, va a empezar con un uno adelante y otro número atrás, ¿no? Sí, es seguro que va a ser más del 10%, a nosotros nos dio Ujú. nuestro relevamiento 10,7%, pero debo reconocer Mm. que hay algunos del sector privado que sus relevamientos le están dando 12%. 12%. Sí. Bien, ok. Y nosotros ya estamos viendo que de sobrepique, o sea, porque recién empieza el mes, tampoco Sí, tenemos la no, no, bola no. mágica, Ni una semana, eh, sí. vamos a estar hablando de un 9 y bueno, y se hacen un poco de mérito, que el gobierno suele hacer mérito para que las cosas salgan peor, podría empezar a volver a ser de 2 dígitos, ¿no? Mm. Por el momento nuestra apuesta va más por el 9, cómo van las cosas hasta ahora, pero nunca se sabe. Sí, esa es la palabra, nunca se sabe, porque en realidad si vos ves, esto es como una olla a presión, ¿no? Vas tapando porque el plan platita B, digamos, primero entregar plata, pero después frenar los precios, ¿no? O tratar de tapar los precios de alguna manera, significa que en algún momento vas a tener que destapar esa olla y va a explotar. Por... Sí, pero vos sabés que una cosa que este gobierno no ha aprendido, Mm, evidentemente, ¿no? Es sí, que esto es como un dique, ¿no? Vos mm, podés construir un dique, pero lo podés construir hasta cierta altura, lo cual sí, implica que hasta cierto momento podés contener parte del agua y ujú, del aumento de precios, por ponerlo así, que genera una, digamos, estos precios controlados, precios cuidados, precios justos y sí, tantos otros variantes de precios controlados que hemos tenido, ¿no? Pero después ya es imposible de contener, ¿no? Porque sí, lo que te termina pasando es que el agua te pasa por arriba, mm, y si te pasa por arriba terminás en una hiper porque se rompe el dique, ¿no es cierto? Y claro, entonces claro, lo que termina pasando es que se te empieza a filtrar por todos lados esa ujú, agua, y sí, entonces vos lo que ves es que lo que antes por ahí te ayudaba a decir la inflación es un poco más baja, no mucho más baja, ujú, pero en el corto plazo la inflación es un poco más baja, con el tiempo deja de ser efectivo, porque esa medida ya juntó todo el agua, o sea, ujú, evitó todo el traspaso a precios de la pérdida de poder adquisitivo que tiene la moneda, que era posible este, que frene, ¿no es cierto? sí. Y a partir de ahí ya la verdad es que empezás a ver las subas de precios que efectivamente van en línea con lo que se está depreciando el valor de nuestra moneda. Ujú, Eso es cierto, ¿no? Por otro lado, y mm, eso los argentinos lo tenemos que tener en cuenta, que cuando asuma el próximo gobierno, claramente va a heredar toda esta situación que es un desastre, ¿no? sí, Un dique sí. que todos sabemos que si llega a romperse nos lleva a una hiperinflación. Entonces lo que hay que hacer es liberar ese agua ordenadamente, ¿no? Esa Claro. agua para que no reviente el dique. Y eso lamentablemente va a ser, lo que va a implicar es que va a haber que reconocer toda esa parte de la inflación que no vimos, ¿no? Porque la tenía contenida el dique este absurdo Mm, que nos iba a llevar a una hiperinflación si lo manteníamos, y bueno, iba a haber que pagar el costo de reconocer esa inflación. Y esto está bueno que lo hablemos y que la gente lo tenga en cuenta, porque por bien que hagamos las cosas, es poco esperable que al principio del próximo gobierno ujú, ¿sí? tengamos una baja de la inflación. Eso no va a pasar. Con suerte, si hacemos todo bien, lo que vamos a ver es que esto que va a ser un sinceramiento de todo lo que artificialmente es un costo tremendo para los argentinos estuvieron ocultando abajo de la alfombra durante esta gestión, bueno, lo vamos a ver reflejado en nuestra realidad, ¿no? En mm, un empobrecimiento mayor incluso, lo ujú, cual va a haber que reconocer, y, y obviamente hasta con costos hasta el nivel de actividad. Ahora, yo lo único que los invito, porque a todo el mundo siempre a reflexionar, y los mm, invito a ustedes y a los que mm, nos están escuchando, es cuando uno de nosotros se manda una gran macana en su casa o en su mm, trabajo. La realidad es que no existe eso de venir con una varita mágica,
¿sí? Y que lo resolviste y se acabó y estás Sí, sí, disfrutando sí, de los beneficios de la solución. Si alguien te dice eso, es un mentiroso, y ya lo sí, sabemos, ¿no? sí, Porque nadie exacto. hace magia ni milagros. Entonces, bueno, no esperemos que porque viene un nuevo gobierno con, digamos, con las políticas correctas y el diagnóstico correcto, eso nos resuelva los problemas sin tener que poner el esfuerzo y el sacrificio que tendríamos que poner para resolver cualquier problema que hayamos generado en nuestra casa nosotros mismos Ujú, y o en nuestro trabajo, mm, porque el problemón, el macanón que está dando este gobierno es fenomenal, o sea que va a haber que resolverlo y va a haber que hacerlo con esfuerzo y sacrificio, pero fíjense, no estamos haciendo esfuerzo y sacrificio al divino botón en este momento, mm, y para nada, ¿no? Porque no mm. vamos a resolver, no están resolviendo nada, o sea, No, están empeorando las exacto, cosas hacia el futuro, pero estuvimos hablando que están viviendo como una rana con el agua cada vez más caliente, ¿no? exacto, Bueno, exacto. esa es la sensación que tenemos todos. Bueno, que por ahí tendremos esa sensación por unos meses más durante el año que viene, pero será una sensación, sí, y un sacrificio y un esfuerzo real, pero para cambiar las cosas, ¿no? Alguna Mm, vez tenemos que hacer ese esfuerzo, no para sobrevivir simplemente, que es lo que venimos haciendo lamentablemente los argentinos hasta ahora, sino para cambiar el rumbo y tener un país alguna vez que sea un país normal, donde se generen y se gesten oportunidades de progreso y cada vez más, como para que nuestros chicos, nuestros emprendedores no tengan que ir a buscar esas oportunidades en otros lados, las puedan encontrar acá, ¿no? exactamente, exactamente. Ahí está. Esas son las palabras que venía repitiendo desde que empezó esta semana prácticamente. Aldo, te agradezco muchísimo. Esto es para seguir y seguramente vamos a seguir porque te cuento, bueno, ya lo sabés, faltan solamente 46 días para las elecciones de octubre y 95 para el nuevo gobierno. O sea que de acá hacia adelante tenemos tanto para todavía acomodar esto. Así que te agradezco muchísimo y nos vamos a estar encontrando nuevamente en este lugar. Bueno, va a ser un gusto y que tengan todos buena tarde, ¿eh? Muchas gracias. Estábamos escuchando entonces a este gran economista, ¿no? La verdad que con estas palabras, ¿no? Aldo Abrán nos está dando esas esperanzas que tenemos hacia adelante y con el sacrificio que tenemos que hacer, que es real, verdaderamente es real.